Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol, dos noticias, una relacionada con Valverde y que siguen las polémicas, ¿no? Porque han revelado por ahí que básicamente Carlo Ancelotti ha mentido con la sustitución de Fede Valverde, que supuestamente Fede Valverde no tiene absolutamente nada y que al final Ancelotti mintió, etcétera, etcétera. Y vamos a analizar un poquito más el tema. Y otra noticia sobre el tema de Arda Güler y por qué no juega o qué es lo que está pasando supuestamente y según el AS, ¿no? Pero partamos con el tema de Valverde. El artículo está a través del Mundo Deportivo y dice lo siguiente: puede haber lío en el Real Madrid con Fede Valverde, el motivo su espalda. Ancelotti aseguró que lo cambió en el descanso ante el Milan, aludiendo a unos problemas físicos en su espalda. Ayer el club confirmó que el uruguayo sufre lumbalgia y que es duda razonable para el duelo de este sábado ante el Osasuna a las 2, en este caso las 2 de España, ¿no? Sin embargo, según explicó COPE, el entorno más cercano de Valverde niega que el jugador tenga problemas de espalda y se mostró extrañado por lo que dijo Ancelotti y lo que aseguró el club blanco sobre sus problemas físicos. Ya el pasado martes, Mina Bonino, la mujer de Valverde, mostró en las redes sociales su descontento con el cambio del jugador en el descanso ante el Milan. Tengo que cerrar esto porque me llevan presa, escribió. Uno de sus seguidores le respondió que es un cambio táctico. Mina, que no le des más vueltas, por perfil y por cómo está el partido, no puede quitar a Modric. Y la respuesta de Mina Bonino fue contundente. Hermano, donde juega mejor Fede es de pivote. ¿De qué me hablas? ¿Cuándo van a entender de una puta vez que Fede no es extremo? Y no dudó en responder a un aficionado que, hermano, donde juega mejor Fede es de pivote y bla. Se repite lo mismo, parece que editaron como el orto el artículo, ¿no? Pero bueno, esa es la noticia que al parecer y según la cadena SER, en este caso Fede Valverde no tendría ningún tipo de problema, así que, o sea, perdón, según COPE, no la cadena SER, este es según COPE, que creo que es de la cadena SER, pero en fin, da lo mismo. La noticia es que supuestamente y según un entorno muy cercano a Fede Valverde, la lesión que tiene en la espalda no existe, sino que se la inventó Carlo Ancelotti y se la está inventando el club. Mira, honestamente hay que tener mucho cuidado con este tipo de noticias, ¿no? Porque al final no sabemos si es real, no sabemos si Fede Valverde realmente tiene un problema a la espalda. Mira, yo lo que vi en el partido es a un Fede Valverde con muy pocas ganas de jugar. Creo que el tipo está bastante molesto con Carlo Ancelotti y yo lo dije el otro día que me parecía un mal agradecido de mierda, entre comillas, Fede Valverde, porque hay que recordar que es Carlo Ancelotti el que mejor lo trata, digámoslo así, a Fede Valverde, porque creo yo que ha sido el técnico que más lo ha mimado, es el técnico que ha sacado su mejor versión y creo yo que es como un padre, entre comillas, para Fede Valverde, porque los otros técnicos no han sido igual. Muchos de ellos no han contado como ha contado Carlo Ancelotti con Fede Valverde. Lógicamente creo yo que Fede Valverde tiene derecho a estar molesto, porque al final es el primer cambio y creo yo que no hay mucha argumentación futbolística para cambiarlo, o sí. A mí lo que me pasa con Fede Valverde es que a mí no me gusta Fede Valverde, las cosas como son, nunca me ha gustado. De hecho, yo hace mucho tiempo decía que Fede Valverde no tenía nivel para estar en el Real Madrid y yo creo que en cierta manera tengo razón. Lo que pasa con este jugador es que tiene muy poca sangre. Es un jugador que para ser uruguayo no tiene sangre. ¿Qué quiero decir con esto? Es que yo he crecido viendo el fútbol uruguayo, ¿no? Y he visto cómo pegan, cómo meten, cómo van absolutamente con todo. Y Fede Valverde no es ese tipo de jugador. Es un jugador que no va fuerte, que no pone la pierna, que no se sacrifica, ¿se entiende? Es un jugador con muy poca sangre. Es un buen jugador de fútbol, pero no me parece que sea un jugador excepcional. Y el Madrid necesita jugadores excepcionales en el mediocampo. No necesitamos a un jugador que lo único que hace es tocarla para atrás. Es que es desesperante. El otro día contra el Milan, yo recuerdo que me parece que Militao le da un pase a Tchouaméni y Tchouaméni, en vez de, no sé, se entiende, mover el balón, la toca hacia atrás y pasa exactamente lo mismo, porque al final después se la toca a Lucas Vázquez Lucas Vázquez se la vuelve a tocar a Valverde, Valverde la toca atrás otra vez y después Militao se la pasa, en este caso a Fede Valverde, y Fede Valverde la toca atrás y después se la vuelven a pasar a Fede Valverde y la vuelve a tocar atrás. Entonces eso es lo que a mí no me gusta, porque es un jugador que depende de los demás, es un jugador que no sabe adelantar el balón, que no sabe desatorar en el mediocampo.
Y eso es lo que perdimos con Toni Kroos. Y por eso siempre he dicho, Fede Valverde con un buen interior es muy bueno. Pero sin ese buen interior él no es tan bueno. ¿Por qué? Porque no sabe administrar el balón. Es un jugador que no tiene fútbol, ¿se entiende? Entonces yo a veces entiendo que Carlo Ancelotti lo use de extremo, porque Carlo Ancelotti tampoco es tonto y se da cuenta de que el chico no tiene nivel para ser interior. Es que son las cosas como son. Porque al final Fede Valverde o esta chica Mina Bonino, ¿no?, se quejará de que su mejor posición es de pivote. Sin embargo, yo a Fede Valverde en mi vida he visto que haga una buena función de 5, ¿se entiende? Fede Valverde no es mejor que Camavinga y no es mejor que Tchouaméni. Y Tchouaméni jugando mal como ha jugado toda esta temporada es mucho mejor que Fede Valverde, ¿se entiende? Entonces hay muchas cosas que no corresponden. Hay muchas cosas que no se saben si son ciertas, pero de confirmarse esto, eso quiere decir que hay un gran lío en el vestuario del Real Madrid y a lo mejor el tóxico no es Mbappé, sino que es Fede Valverde, y hay que decir las cosas como son, porque mucha gente cree que Fede Valverde es humilde, que esto, que lo otro, pero déjame recordarte una cosa, Fede Valverde no deja de ser uruguayo. Y todos sabemos que los más tóxicos en el mundo del fútbol son los uruguayos y son los argentinos, porque por cultura viven pendientes de sí mismos y para ellos son dioses, ¿se entiende a lo que voy? Tienen una cultura muy egocéntrica y eso es algo que no vas a cambiar. Por lo tanto, Fede Valverde, Messi, toda esa gente que cree que estos tipos son humildes, déjame decirte que por ahí no va el asunto. A ver, primero que todo iba a hacer el artículo a través del AS, pero después me doy cuenta de que era un video, así que vamos a tomar el artículo de otro periódico, de otro diario básicamente, que es Defensa Central, ¿no? Este diario vende humo del Real Madrid, pero igual explica bastantes cosas, ¿no? Así que hablemos de Arda Güler a través de esta información. Y dice lo siguiente: su situación empieza a preocupar en la zona noble de Chamartín. Florentino Pérez siempre ha confiado en este jugador, pero en esta temporada no ha logrado tener el rol que esperaba. En Turquía no se lo terminan de explicar. De hecho, consideran que el entrenador italiano lo saca en momentos que no son adecuados para el futbolista. Es muy difícil que destaque en los ratos que lo saca Ancelotti, cuando los partidos ya están decididos, apuntan en varios medios. Es evidente que hasta el momento Vincenzo Montella, su seleccionador, confía más en él que Carleto. Prueba de ello es que lleva 352 minutos con su combinado nacional, con el Real Madrid no alcanza los 291 minutos. Según ha informado Relevo, un motivo por el que Arda no juega, tanto como muchos quieren, es que Ancelotti y él han tenido sus más y sus menos por cuestiones defensivas. El míster de Reyolo le pide más actitud en este aspecto. Otro aspecto interesante es que con Turquía juega en la media punta, mientras que en el Madrid ese puesto es para Jude Bellingham, una de las estrellas de la entidad. Por esta razón, entre otras, se ve una versión de Güler con su selección y otra cuando se pone la elástica blanca. A ver, mira, yo creo que este artículo da exactamente en el clavo, ¿no? Y da con lo que yo vengo diciendo desde hace tiempo, y es que la posición de Arda Güler es diferente a la que tiene en el Real Madrid. En el Real Madrid juega de extremo o juega de interior, cuando yo siempre he dicho que Arda Güler tiene que jugar en la posición de Jude Bellingham, en la que usaba Bellingham la temporada anterior, y yo estoy seguro que Arda Güler va a funcionar, y estoy seguro que mientras Arda Güler esté lo más cerca posible del área contraria, va a ser un jugador tremendamente diferencial, porque este chico tiene mucho gol, tiene mucha pegada, le pega muy bien al balón y aparte sabe meterse entre líneas, ¿se entiende? Es un jugador que entra por detrás y la empuja, como se puede decir, ¿no? Al final me parece que Arda Güler es un jugadorazo que está siendo desaprovechado por Carlo Ancelotti, pero yo creo que el problema que tiene Carlo Ancelotti con Arda Güler no es el tema defensivo. Es cierto que Arda Güler no defiende como debe defender, pero entonces ¿qué pasa con Vinicius y qué pasa con Mbappé? Yo a Vinicius no se lo puedo reprochar, porque Vinicius lo que no defiende te lo genera en goles y en asistencias, pero Mbappé, ¿qué pasa con Mbappé, no? Al final todos sabemos que Mbappé está bastante mal, que no hace absolutamente nada, que no ataca ni defiende, entonces XD, ¿no? ¿Se entiende? Pero yo creo que el problema, y lo vuelvo a repetir, que tiene Carlo Ancelotti con Arda Güler es un tema de vestuario, que al final él sabe que si Arda Güler juega, le va a quitar el puesto a Bellingham y le va a quitar el puesto a Mbappé. Entonces al final va a tener otro problema que él no quiere solucionar, ¿se entiende? Entonces Ancelotti prefiere cargarse a Arda Güler para no tener un lío o un problema
con Jude Bellingham y con Kylian Mbappé. Eso es lo que pasa. Y por eso Carlo Ancelotti deliberadamente pone a Arda Güler en una posición en la que Arda Güler no va a brillar. Lo hace porque sabe que Arda Güler no tiene espacio en la posición en la que él juega, porque si lo hace, lo va a hacer muy bien y va a terminar desplazando a ciertos jugadores que para Ancelotti son intocables. Ese es el problema. Así que ese es el tema. Mira, honestamente yo creo que siendo Carlo Ancelotti y sabiendo que tu posición, que tu cargo está tambaleando, yo creo que debería ser un poco más valiente y arriesgarse con este jugador, porque al final yo creo que Ancelotti ya lo ha ganado todo, es un gran técnico, pero yo creo que es el momento de arriesgar. Creo que no tiene absolutamente nada que perder y mucho que ganar, pero bueno, es Carlo Ancelotti y hay que ver cómo resuelve las cosas, pero yo creo que el tema con Arda Güler es ese, que si Arda Güler juega en la posición en la que él mejor juega, va a terminar siendo una estrella y lamentablemente Carlo Ancelotti no quiere más estrellas.